la recta numérica y ahí va a quedar claro cuál es mi conjunto numérico. Vamos a poner un 0, menos un medio, menos 4, es una ubicación relativa, y 3 medios. Entonces, de menos infinito a 3 medios es una de las rectas y lo contiene a 3 medios. De menos 4 a más infinito también lo contiene a menos 4, se va para allá. Y la otra es menos infinito a menos un medio y no lo toma a menos un medio. ¿Cuáles son los X que pertenecen simultáneamente a los tres conjuntos? Son estos. Menos 4 y... Claro, entonces el conjunto de solución 1, 3 es igual a menos 4, que lo incluye, y a menos un medio, que no lo incluye. Ahí tenemos una solución parcial. Vamos con 1, 4. En 1, 4... Yo tengo una duda sobre este tema. ¿Cómo? Yo tengo una duda sobre esta... Por favor, contanos cuál es tu duda. ¿A qué se debe que, bueno, por ejemplo, en esta inecuación hay dos formas de hacer la inecuación? O sea, hay una que estaba en la práctica, va en la teoría, que no se pasaba el término de valor absoluto, pero es exactamente lo mismo. Mi pregunta es, ¿por qué se agrega un igual al signo cuando se cambia de sentido al que está la inecuación? ¿Por qué es mayor igual y no mayor? ¿A dónde? ¿En la definición de valor absoluto? No, creo que se refiere a los diferentes casos posibles. Sí, a los diferentes casos. Ahora lo busco al no estamos haciendo eso en este ejercicio, ¿verdad? No, pero yo no estoy hablando de valor, estoy hablando de este ejercicio, de ejercicios que tienen doble valor absoluto. El ejercicio si no hay doble igual, valor absoluto, no lo podés inventar. Sí. Bueno, el único pero igual profe, que por aparece ejemplo, aquí es... ¿por qué es mayor igual y no mayor? ¿Esto? Exacto, ese. Por la definición de valor absoluto. Eso no está en la teoría de propiedad de eso. Profe, Claro, esto está en la teoría. En la teoría, cuando ustedes definen el valor absoluto de X, es igual a X si X es mayor o igual que 0. Y menos X si X es menor que 0. Profe, en la parte del segundo de X más 4, que sería menos X menos 4, cuando se pasa la X y le cambia el signo, ¿no pasaría a cambiar de lugar? En vez de ser menor, X menor a menos 4, sería X mayor a menos 4. Disculpa, de nuevo, porque me perdí. ¿Dónde estás preguntando? En la parte, digamos, de la propiedad esa de menos 4. Acá. Sí, es la de abajo. Ahí. Bueno, el signo menos afecta a todo lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, multiplica menos 1 por X más 4 entre paréntesis. Entonces quedan menos X menos 4. ¿No se pondría entonces ahí de menos X menos 4 es menor a 0? ¿O va a X más 4? No. Fíjate acá. Dice menos X si X es menor que 0. Esa parte no siempre me confunde. Esto es muy preciso y todo esto se traslada acá. Por eso yo les dije que esto funcionaba como el oficial Gordillo. El valor absoluto de un coso es igual al coso si el coso es positivo o 0. Y es igual al coso afectado de prepo con un menos 1 para volverlo positivo si es que el coso es negativo. Profe, una pregunta. Hay casos, por ejemplo, yo inventé inecuaciones de valor absoluto que tenían dos valores absolutos, donde, por ejemplo, X más 4 es mayor a 3 menos 2X, valor absoluto también. Sí. Ahora, el menor, cuando yo haga la posibilidad de positivo, negativo, el negativo va a ser menor igual, no va a ser menor. ¿A qué se debe eso? Lo único, fíjense que acá yo pongo la inecuación tal como está en el enunciado y lo único que hago es sacar las barras de valor absoluto y las reemplazo por sus equivalentes, considerando que esto es positivo y que esto es positivo. Sí. Todo lo demás no cambia. Sí.
Eso de que si esto es positivo o igual a 0 es solamente se incluye en la definición de valor absoluto acá. Sí, exacto. Aquí si aquí no hay un igual, acá sigue estando sin el igual. Sí, bien, eso lo entiendo. Ahora, Ajá. en la parte esta, donde usted donde estaba apuntando con el mouse, Sí. ¿qué hubiese pasado si esto en vez de ser menor hubiese sido mayor? El mayor hubiese sido solamente mayor y el Disculpa, menor hubiese sido estamos menor igual a hablando de cero. la definición del valor absoluto. No hay otra manera de hacerla que esta. Bien, No hay posibilidades. O sea, el valor absoluto de algo es igual a ese algo si ese algo es mayor o igual que 0. Si esto de adentro es negativo, se lo tiene que afectar de un signo menos de prepo para volverlo positivo y darle significado al valor absoluto. Pero siempre y cuando lo de adentro del valor absoluto sea negativo. Eso significa esto. Y entonces ahí aparece el igual únicamente, por definición del valor absoluto. Profe, Sí. ¿y si ese valor absoluto tuviera una fracción dentro, que el divisor, creo, sea x? Ahí ya se separarían en otros dos posibles casos. Claro, ya tendrías que resolver. Suponete, esto es un extra, ¿no? Sí, sí. Suponete que sea x más 4 dividido x, Claro, sí. todo en valor absoluto. Cuando vos haces la definición de valor absoluto, te queda si x más 4 sobre x es mayor o igual que 0. Sí, sí. Para encontrar los x que satisfacen esta condición, hay que resolver ese cociente. Eso ya es como un ejercicio de división de polinomios, aparte. Pero lo tenés que resolver de esa manera. Cuando lo tenés, esto significa que x pertenece a un conjunto solución. ¿Sí? Ujú. Ese conjunto solución se aplica para esto. Esto vos lo ponés, lo inyectás dentro de la inecuación. En este caso, nuestra inecuación original era esta. Y ves qué pasa. Solamente en la condición esta de... Pero se puede complicar hasta el infinito, ¿no? Por ahora no tenemos ejercicio así, pero sí puede haber. Bueno, termino de hacer la mitad de este ejercicio para que quede claro. profe, ya entendí. Ahí leí el. ¿Listo? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea que de la 1,4 vos sacás el conjunto solución 1,4, de la 2,3 sacás el conjunto solución 2,3 y la 2,4 sacás el otro conjunto solución 2,4. Se unen todos estos subconjuntos, se unen y ahí da la solución total. Hay que hacer una unión de esos cuatro subconjuntos. Hay que hacer una unión de esos 4. Exactamente. Bueno, ya quedó claro esto. Profe, Sí. había un ejercicio del evaluativo que no lo sube plantear. Era uno de una inecuación, lo podría ayudar Ya con vamos eso. 15 minutos tarde con la clase de hoy. ¿Qué te parece si terminamos la clase de hoy y seguimos con tu consulta? O vas a clase de consulta, o me consultas por WhatsApp, o me consultas por mail, o me consultas por foro, o me consultas por mensajería del aula virtual. Tenés Bien, todas profe, esas gracias. herramientas. Por Disculpe. ahora, lamentablemente, tengo que empezar con la clase de hoy. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Pero no te olvides de hacerme la pregunta, ¿no? No es que no te la quiera contestar. No, no, sí, después de consulta. Perfecto. Trabajo práctico número 2. Ya el profesor Saavedra les ha dado la teoría de funciones. Ya saben ustedes, o por lo menos intuyen, qué es una función, ¿sí? Así que ahora yo voy a ver los ejercicios de TP2. Vamos a ver el ejercicio 1. Vamos a ver
el primero nada más por ahora, y después les voy a enseñar, después vamos a ver el que está en ramas, y después les voy a enseñar unas cosas generales sobre parábolas. Bueno, el ejercicio A tiene esta estructura. No tenemos que usar GeoGebra, ni ningún software de graficación. Tenemos que lograr desarrollar la habilidad analítica, por eso esto se llama análisis matemático, de ver la expresión algebraica, analizarla y obtener la curva mentalmente. O sea, bueno, no tanto como mentalmente, hay que escribir, pero sin ayuda informática. Tenemos que encontrar cómo es la curva. Bueno, esto es un polinomio de grado 2. Esto tiene esta estructura, donde acá x está elevado a la 0, pero eso sería igual a 1. Todo número elevado a la 0 es 1, entonces directamente queda así. Ustedes lo conocen a esto como el polinomio que usan en Bhaskara, donde ABC o A2, A1 y A0 son constantes numéricas y la variable está en grado 2, en grado 1 y en grado 0, que es el término independiente. ¿Estamos bien? Sí. Este tipo de curva se llama parábola y puede estar así o puede estar así. Está abriéndose hacia arriba a partir de un vértice, acá también hay un vértice, si A2 es positivo. Y acá, si A2 es negativo, se abre hacia abajo. O sea, el signo del coeficiente numérico que multiplica a x cuadrado nos dice hacia dónde se abre la parábola. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Sí. Esa parábola, si nosotros completamos cuadrado, nos puede quedar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos y igual a x cuadrado más bx más c, si nosotros completamos cuadrado, nos queda y menos k igual a por x menos h, donde el vértice tiene coordenadas hk. Esto es cultura general, pero lo van a ver bien en detalle cuando se estudie la parábola en álgebra, segundo cuatrimestre de álgebra. Ahí les va a terminar de cerrar el tema. Pero por ahora aprendan esto que les va a ser útil para dibujar y ver todos los detalles de la parábola. Cuando nosotros tenemos el teorema del resto, tenemos un valor del polinomio x0 que lo hace 0 al polinomio. Esto hace de que nosotros al polinomio lo podamos escribir como un factoreo de sus raíces. ¿Cuántas raíces tiene un polinomio de segundo grado? Tiene 2 raíces. De tercer grado tiene 3. Y así sucesivamente. Este x1 y x2 son los ceros del polinomio. ¿Sí? Esto se llama teorema del resto. Y esto de que el polinomio se puede escribir así o como una suma, perdón, A1x más A2, al revés, este es A2. Estoy mezclando las nomenclaturas, no quiero que sean confusas. Ahí está. Entonces este sería A2. Esto se llama teorema fundamental del álgebra. Esto creo que lo vieron en el cursillo de ingreso. Factorear un polinomio en sus raíces. Esa equivalencia nos permite que en la función, cuando lo factoreamos en sus raíces, nos indica los lugares donde el polinomio corta
al eje de las X. Lo corta en 0 y lo corta en 2. Yo que hice factoriar sacando factor común 3X. Y es suficiente, como no tengo el término independiente, no me veo obligado a usar Bhaskara. Pero si se usaría Bhaskara, me darían estas dos raíces, el 0 y el 2, me darían las mismas raíces. Entonces, de la manera que lo factoriemos es irrelevante. El método general es Bhaskara, y entonces ahora yo puedo responder las 4 preguntas. Primero, voy a hacer un esbozo de la curva. Se abre hacia arriba. Acá yo tengo que, me falta todavía hacer el completar cuadrados. Voy a completar cuadrado. X cuadrado menos 2X. La mitad de menos 2 es menos 1, elevado al cuadrado es 1. Entonces eso es lo que sumo y resto. Y aquí tenemos un cuadrado perfecto. Esto es lo mismo que escribir y igual a 3 por X menos 1 al cuadrado menos 3. Entonces ahora lo escribo y más 3 igual a 3 por X menos 1 al cuadrado. Y aquí tengo la forma esta, donde tengo las coordenadas explícitas del vértice. Aquí mi vértice es 1 y menos 3. ¿Por qué es menos 3? Porque es menos K. Y como K es menos 3, nos queda I menos menos 3 igual a I más 3. En cambio, dentro de las X es X menos 1, directamente H es 1. Si yo grafico esto, me queda, si esto es 1 y esto es menos 3, mi vértice está acá. Además, corta al eje de las X, donde las raíces hacen 0 el polinomio de segundo grado, en 0 y en 2. Y aquí ya tengo el esbozo de mi curva. ¿Se entendió? ¿Profe? ¿Sí? ¿Se entiende, profe? ¿Podríamos sacar el vértice con menos b sobre 2a? También, pero esa es una fórmula que te la tenés que saber de memoria y solamente te sirve para un determinado tipo de parábola. Yo tengo El método general es mejor porque sirve para las 4 posiciones de la parábola e inclusive para otras parábolas que no son de segundo grado. Ah, bien. ¿Quién estaba hablando? Gracias. No, nada. Ya está. Perfecto. Estoy viéndolo. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a contestar a las 4 preguntas del enunciado. Pregunta dominio. Yo voy a anotar las preguntas aquí en la esquina. A1, dominio. Segundo, rango. Tercero, pregunta por intersección con los ejes, con el eje X, intersección con el eje OY. Y nada más, pregunta estas 3 cosas, ¿sí? Que en realidad son 4. Bueno, ahora que ya tenemos un paneo general de cómo es una curva de segundo grado, vamos a hacer el dominio. Como es un polinomio y no transgrede ninguna de las 3 reglas básicas de la matemática en los reales, entonces los del dominio son los reales. Dominio de la función, los reales, que es igual a menos infinito, infinito. O sea, cualquier valor de X es válido para esta función. Eso es lógico si yo estiro la parábola hacia el infinito, yo veo que toma valores de X desde menos infinito a más infinito. El rango, que son los valores de Y,
ya no es los reales, sino que es desde menos 3 y lo toma hasta más infinito. ¿Eso por qué? Porque los valores que toma es hacia allá. Desde menos 3 hacia más infinito. ¿Profe? Sí. La consultita, eso de si lo toma o no, ¿siempre será así o depende del polinomio? Si es un polinomio y no hay ninguna excepción más, sí lo toma el vértice. Porque el punto del vértice sí está definido. Cuando vos le pones x igual a 1, te da y igual a menos 3. O sea, es un valor válido. Profe, una consulta. Sí. Media obvia. El dominio, entonces, tendríamos que tener en cuenta el eje X y para el rango tener en cuenta el eje Y. Tal cual, tal cual. Estos son los X posibles. El dominio son los X posibles que puede tener la función. Y el rango, los Y posibles que puede tener la función. El dominio se expresa las abscisas o variable independiente. Y el rango, las ordenadas o variable dependiente. Cuando uno tiene y igual a una función en X, significa que la variable independiente es X, pero para cada valor de X ya queda definido un valor de Y. Por eso Y es la variable dependiente. A la X vos la llenás con valores arbitrarios y ves qué te sale en Y. Por eso Y es la variable dependiente. Profesor, ¿Estamos bien? Una duda. Sí. En la forma canónica, ahí el 3 está factoriado de forma que queda fuera de la ecuación cuadrática esa, ¿verdad? Estamos hablando de esto. De la forma canónica. Acá. Abajo. Sí. En completar cuadrado, dice. Sí, cuando completo cuadrado yo tengo que sacar factor común el número que multiplica x cuadrado para que me sea más fácil completar cuadrado. Y además que el cuadrado me quede del estilo de x menos algo. X menos algo. Claro, ese algo va a tener un significado geométrico. Bien. Si acá me queda 3x menos no sé qué, ese no sé qué no es exactamente h. Tengo que hacer un cálculo sobre eso. Bien. En cambio, de esta manera me dice, este 3 es positivo, significa que la parábola se abre hacia arriba. Este x menos algo, ese algo es h, y el y menos algo, ese algo es k. Y ya tengo todos los parámetros geométricos para dibujarla. Por eso la conveniencia de completar cuadrados. Ustedes básicamente cuando tienen una función cuadrática, hacen dos operaciones. Completan cuadrado y factorean. Ahora, si no quieren factoriar, existe un camino alternativo. Que lo voy a hacer aquí, voy a borrar el nombre de las variables, y lo voy a hacer aquí, que es más explícito de lo que les pide este programa. Este problema pide la intersección con el eje OX. O sea que ustedes tienen la curva, tal como se la dan en el enunciado, y la intersectan con el eje OX. La ecuación del eje OX es y igual a 0. Eso es equivalente al eje OX. Esta es la y igual a 0, es la ecuación del eje OX. Cuando ustedes hacen la intersección, ustedes vieron que cuando hacemos en álgebra una llave entre dos expresiones, esas dos expresiones se intersectan. Y la llave significa el punto o los puntos de intersección. En este caso vamos a intersectar el eje OX con la curva. Que y sea igual a 0 en la segunda ecuación significa que inyectamos el valor s igual a 0 en la primera y nos queda la expresión 0 igual a 3x cuadrado menos 6x. Entonces ahí factoreamos. En este caso lo puedo factoriar porque
fácil así sacando factor común porque me falta el término independiente. Si yo tuviera el término independiente, necesito hacer Bhaskara. Y al hacer Bhaskara después expreso el polinomio como el coeficiente del valor x elevado al cuadrado y dos raíces. Para que quede más explícito, lo pongo a este x solo como si fuera x menos 0 y x menos 2. Aquí quedan evidenciadas las dos raíces x1 y x2. Esto se condice con el gráfico porque acá tenemos x1 y acá x2, que son 0 y 2, que son los puntos en que la curva corta al eje de las x. Eso es intersección con el eje OX. La intersección con el eje Y, hacemos lo mismo. La curva intersectada con x igual a 0, que es la ecuación del eje OY. Cuando inyectamos el x igual a 0 en todos los términos que tienen x en la ecuación, nos queda y igual a 0. Eso significa que corta, además de que el eje x se corta en x igual a 0, también se corta en y igual a 0 respecto al eje y. O sea, pasa por el origen. Eso yo lo sabía de solo mirar acá y saber y ver que no tiene término independiente. El término independiente es la ordenada al origen. Si es 0, quiere decir que pasa por el origen. Si es 1, pasa por acá. O sea, la curva es paralela a esta y, y pasa por acá y por acá. Por el punto 2, 1 y por el punto 0, 1. Y el vértice se eleva a 1, queda en menos 2. Eso es la ordenada del origen. La sube si es positivo a la curva o la baja si es negativo, pero sube y baja paralela, ¿sí? La curva no cambia. Lo que cambia es la posición respecto de los ejes coordenados. En este caso, gracias a Dios, es 0, entonces esta curva no va. Bueno, aquí hicimos entonces, recapitulando, hicimos el análisis de una función en la cual nos pedían tres cosas: dominio, rango y la intersección con los ejes. Hemos aprendido cómo es en general un polinomio de segundo grado, cómo se lo grafica, cómo se lo pone a la estructura canónica completando cuadrados. ¿Para qué nos sirve eso? Para verificar dónde está el vértice, y según el signo del factor que multiplica al x cuadrado, me indica para dónde se abre, para arriba o para abajo. Y desde el vértice yo, ya teniendo los puntos en que corta los ejes, acá los x y acá el y, que pueden ser distintos, ahí yo ya tengo en claro cómo se dibuja. Y con solamente dibujarla así, por más que te fiero el dibujo, tengo los puntos esenciales. Tengo el vértice con sus coordenadas, tengo los cortes por el origen, hacia dónde se abre, y ya acá es obvio ver el dominio y ver el rango. Además, habíamos dicho que todas las funciones que sean un polinomio tienen los reales. ¿Por qué? No habíamos abundado en eso. Porque hay tres funciones ilegales en los números reales. Es la división en cero, la raíz cuadrada del número negativo y el logaritmo de un número negativo o el logaritmo de 0. Esta se la incluye como una sola operación ilegal. O sea que no se tiene que ser ni 0 ni negativo. Y acá no tiene que ser negativo. Sí puede ser 0 en la raíz. Y no puede haber división en 0. Si no hay ninguna de estas tres transgresiones, no existe limitación para el uso de los x. Eso pasa en los polinomios. ¿Sí? Un polinomio no tiene ninguna de estas tres limitaciones. Entonces, ¿qué valor
X es válido para los polinomios, todos. Todos los dominios de todos los polinomios, del grado que sean, es los reales. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, Sí. está un poco tarde la consulta, ¿no? Pero ambas formas en las que ha sacado digamos, los puntos sirven, ¿no? O sea, siempre me van a servir. No tengo que estar usando la forma canónica sí o sí en un caso específico, ¿o no? La forma canónica sí la tenés que usar porque te sirve para encontrar el vértice, que es muy necesario para saber el rango y además para dibujarla la curva. Okay. Donde tenés alternativas es hacer el factoreo del polinomio para encontrar los puntos de corte con el eje X, que lo podés hacer factoreando el polinomio o lo podés hacer haciendo la intersección, que de última también tenés que factorearlo al polinomio. Bueno, gracias, profe. ¿Profe? De nada. Sí. ¿Podría explicar una besita más de dónde saca de dónde surge el valor de K, digamos, del vértice K, la coordenada? Sí, ya te explico. O sea, sí veo la ecuación, pero sé que el 3 es la parte de ahí. Si no me acuerdo bien, creo que primero hay que sacar H, ¿verdad? Y hacer para sacar K hay que hacer la función en H. No sé si esa es una opción. Menos B sobre todo. Pero una vez que vos has sacado el H y has factoriado acá y completando cuadrados, lo que te queda descolgado aquí lo pasas para el otro miembro. Esa es. Y ahí está. De este menos 3 aparece el más 3 aquí. ¿Y de dónde sale ese menos 3? Este menos 3 sale de que este 3 por el menos 1. Ya, listo. Gracias. De nada. Bueno, estamos en condiciones de hacer otro ejercicio. Entre comillas. Para que podamos completar el conocimiento. Antes que nada, vamos a pasar voy a dejar de compartir esto un ratito, y vamos a pasar por chat, vamos a pasar el password de la asistencia. Ahí está. ¿Sí? ¿Quiénes son las consultas? No hay un horario todavía establecido, ya se va a establecer un cronograma de consulta y pueden tener consulta con cualquier profesor de la teoría y de la práctica. Eso se va a publicar en el aula virtual. Eso no me toca a mí decidirlo ni definirlo, pero ya lo van a hacer. Se ha atrasado un poco porque la jefa de cátedra está todavía convaleciente con COVID. No está grave, ya está en la casa, pero está enferma, todavía está con muchos problemas respiratorios, pero está mejorando. Cuando ella ya esté operativa, se va a encargar de hacer esas cosas que vienen atrasadas. De todas maneras, conmigo tienen posibilidades de consultar por los caminos que yo le comentaba a tu compañero. Hay mail, tengo el mail institucional, es Dante Fernández todo junto, @doc. Lo voy a escribir, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Todo con minúscula, Dante Fernández seguido, @doc de docente, .frt de Facultad Regional Tucumán, .utn de Universidad Tecnológica Tucumán, .edu.ar. .edu.ar es el sitio donde viven las páginas educativas de la República Argentina, todas las universidades y escuelas. Ese sitio educativo tiene una ventaja, hay un convenio con todas las prestadoras de Internet, de tal manera que ustedes pueden acceder al sitio sin gastar crédito del celular. Cuando ustedes acceden desde la página a este sitio de Zoom,
no tendría que consumirle el celular nada de crédito, porque cuando ustedes entran desde la página, la prestadora de internet detecta que no les tiene que cobrar. Ahora, si ustedes entran con el link desde cualquier lado, sí les va a cobrar crédito. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Buenísimo. Ese es mi mail, me pueden consultar por el mail. También me pueden consultar por mensajería del aula virtual, por mensajería de WhatsApp, porque tienen mi celular. ¿Todo lo tienen en mi celular? No. Bueno, No, ahí lo ponemos. Ahí está mi celular. Mi nombre es Dante Fernández. Soy ingeniero electrónico, amo la matemática y les trato de transferir esa pasión a ustedes. Profe, hay gente que no le aparece la asistencia. Me parece como que está oculto. Yo la puse re bien. Eso iba a decir. Varios. A la asistencia. Bastante. Me parece Puede que ser que no oculta estén, la actividad de asistencia. Puede ser que no estén en la No están en la comisión, parece. no están en la comisión o no están en el aula virtual. En el Pero lo aula. cambiaron, sí, la anterior clase podíamos poner. Claro, sí. Profe, la anterior sí podíamos poner, ahora no nos deja. Claro. No, sí, yo estoy... pude poner tranquilo, ¿eh? Yo puse... Claro, yo puse tranquilo. Más tranquilo. Pero tiene que ser la asistencia en la práctica de uno Exactamente. Claro. Porque tiene están que ir la juntas, de aparece teoría abajo. y práctica. La Es que práctica no aparece, es la segunda. ninguna, No me aparece ninguna de las nada dos. de asistencia. Ninguna Nada de las de dos A ver, aparece. paso la a ver, página. Sí, nombre. sí, no sale ¿Quién nada. es el que no está? Yo. Facundo Carrizo. ¿Carrizo? Bien. Facundo. Sí, a mí también no me aparece, profe. A mí tampoco. ¿Quién sos vos? profe. Monasterio Matías, profe. Monasterio. Sí, Matías. ustedes actualizaron su correo institucional porque ya pidió. La asistencia, por la duda, está al costado, no aparece en el medio como todas, ¿no? No sé si tal vez están buscando al No, costado. sí, saben, Sí, aparece en el bloque del ingeniero. Yo siempre me fijo al costado, digamos. José Ignacio. Román Isaías, profe, también. José Ignacio de Romero. Díaz Romero. Sí. Ferreira Abdala, Matías Nicolás, profe. ¿Nombre hermano tenía? Ferreira Matías y. Román Isaías también, profe. Yo, profe, Fernández, Enzo, Matías también. Triunfetti, Hugo, profe. Espere. Enzo Matías Fernández. Fernández, Enzo, Matías, sí. Bien. ¿Quién más estaba? Monasterio, ya lo tengo. Román Isaías. Yo, profe. Fernández Nicolás Alberto. Rodríguez Marquina Sebastián, por eso. Yo, profe. Rodríguez Sebastián. Rodríguez Marquina Sebastián. Gente nueva, che. Yo también, profe. Lucas Ignacio Casares. Lucas Ignacio Casares. Y Facundo Leonel Castro, profe. Facundo Leonel Castro, sí. Había una señorita que no le entendí el... Sí, que habló despacito. ¿Profe? Por favor. Burgos. Sasha. Bueno, leo los que tengo. Y el que no se encuentra, me tiene que... Profe, también están poniendo por el chat. No me vuelvan loco porque no puedo hacer eso. Tengo que atender un solo juego, si no me van a volver loco. Estoy, literalmente son todo. No puede ser. O sea, no todo, sí, pero sí aparece todo. estoy viendo que el 90% no le aparece, a mí sí, no sé por qué. Bueno, el 90%. No, pero yo le digo, no, fíjense si tienen el Tengo correo 95 institucional. personas asistiendo a la Sí, clase Martín, esta. Sí tengo. No es el 90%. Bueno, Bueno, Carrizo Más Fernando. planteado. Déjenme No, que Facundo, pase profe. lista. Facundo. Bien. Carrizo Facundo. Facundo. Díaz Romero, José Ignacio. Monasterio Matías. Ferreira Matías. Fernández Enzo Matías. Fernández Nicolás Alberto.
Rodríguez Marquina Sebastián, Cáceres o Casares Lucas Ignacio, Castro Facundo Leonel y Burgos Sasha. ¿Quién más? Falto yo, profe. Yo, profe. Bueno, pero no digan yo, digan el apellido. Triunfetti Hugo. Porque, ¿cómo voy a saber yo quién es yo? Franco Espinosa, profe. Triunfetti Hugo. Espinosa, ¿cuánto? Franco. Zurilo Juan Pablo. Chajú Gabriel Alejandro. Zurilo Juan Pablo. Repetime, por favor. Chajú Gabriel Alejandro. ¿Cómo se escribe Chajú? CHAJU. Chajú Gabriel Alejandro, sí. Profe, le dicto cómo se escribe Zurilo porque es complicado. No, ya lo vi. Ah, bien. Porque tu apellido está primero, entonces puedo ver Zurilo Pablo. En cambio, Gabriel Alejandro me dice Gabriel Alejandro y no puedo ver el apellido. ¿Quién más? Cisterna de Ariadna. ¿Adriana Cisterna? Ariadna Cisterna. Yo, profe. También. Contreras Yair, profe. Contreras Yael. Yair, con Y. Perfecto. Profe, Campos Soria Federico. ¿Qué habrá roto la facultad, Dios mío? Bien, ¿qué más? Yo, profe, de la Cruz Facundo Gabriel. De la Cruz Facundo Gabriel. ¿Quién más? Bueno, listo. Sigamos. Estábamos por ver limpiamos la cancha y vemos otro ejercicio del ejercicio 1. Por ejemplo, el D es igual que el A. La función es menos x cuadrado más 2x. Como tiene un menos antes del x cuadrado, quiere decir que el coeficiente es menos 1. Eso significa que la curva es así. Como no tiene término independiente, la curva pasa por el origen. Es una cosa así. O sea que hay que ver el vértice y los puntos de corte. Normalmente, si el vértice es 1, los puntos de corte son equidistantes de la coordenada del vértice. Es una propiedad de las parábolas. Entonces aquí tienen que hacer el mismo procedimiento, pero ver que se abre hacia abajo. Con eso ya, ustedes ya están orientados para saber cómo va ese ejercicio. Ahora bien, si ustedes tienen y igual a x al cuadrado, es una parábola de esta forma. El vértice coincide con el origen, porque es lo mismo que x menos 0 igual a 1 por x menos 0 al cuadrado. Entonces, el vértice es 0, 0. HK es 0, 0. Entonces, esta parábola está para arriba. Si fuera menos x cuadrado, iría hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo y cuadrado igual a x? En ese caso, yo tengo la parábola acostada. Pero esto no es función. Porque para cada x yo tengo dos valores, un y otro y. Y esa es una condición que me elimina esta curva del grupo de las funciones. Las funciones tienen que tener para cada x un solo valor de y.
Entonces esto, si yo despejo y, me queda más o menos raíz de x. Entonces tengo dos ramas. Una rama que es la raíz positiva, que es esta rama, y la otra que es la raíz negativa, que es esta rama. Entonces puedo separar esto en dos funciones. ¿A qué viene todo este cuento? Que en el B yo tengo y igual a raíz de x menos 2. ¿Saben cómo se grafica eso? Es una parábola acostada que empieza en 2 y hace así. Y es solamente la parte positiva. Si fuera menos raíz de x sería esta parte. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿de dónde saco yo el 2? Todo, bueno, eso lo van a sacar ustedes. Esto es para que vean que hay 4 tipos de parábola. Para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. ¿Cómo sé que la parábola va para la izquierda? Sería una cosa así. Y igual a raíz de 2 menos x. ¿Cómo sería esa curva? Sería así. Del 2 para allá. Profe, Es positiva. ¿Cómo es la propiedad? O sea, ¿cuál sería la propiedad que tenemos que saber para determinarlo a eso, digamos? Tienen 4 posibilidades nada más con las parábolas. La de que va para arriba y para abajo, ya saben que la x tienen por lo menos una x al cuadrado, porque es un polinomio. A la irracional. A la irracional. A la irracional tienen 2 posibilidades, que va para la derecha y para la izquierda. Para la izquierda, el x está negativo y el x está positivo. Bien, eso. ¿Listo? Sí. Bueno, estos son cultura general. Y ahora vamos a ver el ejercicio E, donde la función está armada por 2 ramas. Acá hay que hacer una corrección en el enunciado, es menos 2x. Eso no está bien escrito en el... Bueno, ¿cómo saco el dominio de esta función? El dominio está definido por tramos, entonces el dominio de la función va a ser igual a la unión del primer tramo, que es menos infinito 3 y al 3 sí lo contiene, unido con 3 infinito, que es el segundo tramo. Y esto me da todos los reales. Profe, le hago una consulta. Sí. Bueno, es medio obvia, pero por la duda. Hasta el momento vi que todas las funciones en tramos, o sea, viendo lo que sería el dominio a la derecha de cada definición de la función, es el dominio que tiene la función. ¿Hay algún caso donde diga un intervalo así, pero que la función en algún punto no esté definida o algo? Sí, sí. Puede suceder no que haya un punto. Confiarse eso. Hay que confiarse, hay que hacer la unión matemática de todos los tramos y eso sería el dominio. No Bien, importa si le falta un pedazo, si le falta un punto, puede pasar de que tu dominio dé los reales menos el 3, por ejemplo. Si aquí fuera x mayor que 3 y no mayor o igual, el 3 no estaría contenido, entonces la curva tendría un hueco en el punto x igual a 3. O sea, vendría así y en x igual a 3 no tendría nada, es una burbuja. ¿Se entiende? Sí. Pero Sí, en este no es el caso. Yo cuando uno me da los reales. Así se saca el dominio. El rango se saca después que la hayamos dibujado. Profesor, disculpe. Sí. ¿De dónde saldría el x menor o igual a 3? Te lo dan ahí en el ejercicio. Ah, lo dan en el ejercicio. Sí, sí. Cuando vos te definen la función por tramo, te dicen en qué tramo vale cada rama. Bien. Vos no tenés el enunciado. No, acá no lo tengo. Lo tengo. Perfecto, que abrir. Bueno,
Ábralo, téngalo a mano porque ahí se va a ubicar, si no es muchas cosas para memorizar. Bueno, entonces tenemos que ver la intersección con los ejes. Vamos a hacer la intersección y vamos a dejar el rango para el final. Primero la intersección con el eje OX. Vamos a intersectar cada tramo con el eje OX. Entonces nos va a quedar 0 por 2 igual a X más 2, y de ahí X igual a menos 2. Ahí tenemos una intersección con el eje X. Y la otra rama, con el eje X, nos queda 0 por 3 igual a 12 menos 2X. ¿Y qué nos da? Nos da 2X igual a 12, X igual a 6. 12 sobre 2. Este sería el otro. Ahora tenemos que verificar que la primera rama, el X menos 2, pertenece al intervalo menos infinito 3. ¿Pertenece o no pertenece? Sí. Entonces esta es una solución real. Veamos acá, X igual a 6. ¿Pertenece a 3 infinito? Sí. Entonces esta es una solución real. Si no perteneciera, significa que no va. Supónganse que yo tengo dos ramas. Una parábola, así, y de acá sale una recta. Pero la función parábola sigue con un brazo fantasma y la recta sigue con fantasma. Pero yo tengo para los X menores que 0 la parábola. Cuando yo a la parábola la someto a la intersección con el eje X, me da esta raíz y esta raíz. Pero solamente vale la raíz esta no vale. Y la recta sí vale la única raíz que me da. ¿Sí? Entonces tengo dos valores nada más donde la curva corta el eje de las X. La otra, esta se descarta porque esa raíz no pertenece al dominio de la rama. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. No, yo no entendí, profe. Bueno, ya ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver con más ejercicio. A ver. Tengo dos consultas. Sí. ¿Por qué dice que pertenece de menos infinito a 3 y de 3 a infinito? Disculpa. Porque son dominios. Parte de la intersección del eje. Disculpa, te voy a tener que interrumpir. Tengo en el chat 3 apellidos que no tomé. Tomás Díaz Miguel, Tomás Dehesa y Gianfranco del Arte. ¿Esta gente no tiene asistencia? No. No, profe, a mí hace rato que estoy intentando y no me aparece. Y bueno, ¿y por qué no hablas cuando yo pregunto? Vamos de nuevo. Habla. ¿Quién sos vos? Del Arte. Del Arte, Gianfranco. ¿No tenés asistencia? No, no me aparece nada, profe. ¿Quién más? Por el chat te están poniendo. No. Yo quiero que me muestren. Yo en el chat recibo nombres que pueden ser de gente que no esté asistiendo. Yo necesito verlos. Dice que no tiene micrófono. No tiene micro uno. Igual tiene que aparecer. Tomás Dehesa. No tenés micrófono. Bueno, poné la foto. Algo. Hacé un cambio para que yo te pueda detectar. Sí, tiene foto ahí en el Zoom. Que levante la mano. No sé. Claro, que ponga la manito. No lo estoy encontrando. A don Tomás Dehesa. ¿Han puesto la mano o no? Sí, ahí levanta la mano. A ver. Ahí está. Ahí lo tengo a Tomás Dehesa. Y después tengo un Tomás Díaz Miguel. ¿Cuál es el apellido? ¿Miguel o Tomás?
Díaz, supongo. ¿Es Tomás Díaz el apellido o Díaz Miguel es el apellido? Interesante. Los dos. Cativa. Tomás Díaz, creo. Ah, bien. Interesante, ¿no? No, Díaz Cativa. Miguel es el apellido. Díaz Miguel. Díaz Miguel, bueno. En el chat dice Díaz Miguel. Cativa Brian, Chaile Rocío. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno. Listo entonces. Ahí levantó la mano alguien más, profe. Bueno, no lo veo. No, nadie más. A mí me parece Rocío Chaile con la mano levantada. Ya lo anotó. A ver. Chaile ya está anotado. Bueno, listo. Seguimos Profe. entonces. Sí. Le puedo hacer una pregunta, no sé si mañana vamos a tener o no con el profesor de teoría. A mí me parece que sí. ¿Por qué pensás vos que no? Dijeron que hacían La paro. profesora que iba a haber paro mañana y pasado. ¿Y el profesor les dijo que él va a hacer paro? No, por eso le preguntamos si sabía algo. Tendrías que preguntarle a él. Yo no sé nada. No me dijo nada a mí. Acá en esta facultad no hacen paro nunca. No hacen paro nunca. La verdad que no. Yo no puedo dar clase y mirar el chat al mismo tiempo. Ah, bien. No adhiere nunca, dice. Perfecto. Esta es una universidad que tiene que fijarse en el bienestar de los alumnos, pese a que nos hagan pomada a los profesores. La intersección con el eje OI, retomamos. Solamente una de las ramas tiene intersección con el eje OI, porque es x igual a 0. Vemos en cuál de los dos intervalos de dominio está el x igual a 0. ¿En cuál de los dos está? ¿En el de arriba o en el de abajo? En el primero. En el de arriba. Sí. Entonces, esta es la única rama, la primera, que tiene chances de tener un corte con el eje Y. La otra no. Así que solamente se testea con una sola rama. Entonces, Y igual a x más 2 sobre 2. Y entonces, cuando inyectamos el valor x igual a 0 dentro de la ecuación de la primera ecuación, nos queda x igual a 2 sobre 2, igual a 1. Entonces quiere decir, perdón, no x, sino y igual a 1. Y igual a 1 es la intersección del eje y. Y ahí tengo las tres intersecciones de la curva. Y además tengo el dominio. Yo ya puedo dibujar algo. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más bonito posible. Bueno, supongamos que acá esté el 3, que ese es el problema, ¿no? Y tengo la primera recta. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, ¿cómo me conviene? Profe, ¿no podría ser por tabla de valores? Sí, podés hacer por tabla de valores, pero eso yo les estoy tratando de enseñar un método más piola. ¿Me dejás? Sí, profe, obvio. Bien, Altela. Dale, profe. Es una broma, no te preocupes. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a anotar primero los valores. X igual a menos 2 estaría por aquí. Ahí corta el eje de las X. Y en x igual a 6 corta el eje de las x, y en x igual a 1 corta el eje de las x. Ahí tenemos 3 puntos de corte que son característicos de esta curva. Ahora, ¿yo por qué los escribo? Porque voy a borrar para hacer espacio acá. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía nos queda... Todavía media hora. Bueno, yo tengo que apurarme porque es mucho lo que hay que ver.
de todas maneras, no hemos desperdiciado nada porque todo es útil lo que hemos visto. Denise, el micro. ¿Quién está haciendo ruido con el micrófono? San Carlos. ¿Cortarlo el micrófono? ¿O tengo que dejar de dar clase para cortarlo yo? ¿Te han cortado? No, profesor, lo sigue abierto. Es doña Denise Belén, no sé de cuánto. Listo, profe. Listo, bien. Ahora sí. ¿Qué será que el gato está jugando y ella duerme? Denise, ¿estás viva ahí? La compu. Ah, bueno. Cortalo para que podamos no tener ese ruido en la clase, ¿sí? Bueno, yo tengo 3 puntos. Ahora yo lo que voy a hacer es escribir de una manera más conveniente menos 2/3 de x más 4. Entonces tengo 2 rectas. Una que corta en 1 y en... y que lo contiene el número 3. Ahí está. Esa es una recta, es la de arriba, la primera. La segunda, si yo la pondría, ve que tiene una ordenada del origen igual a 4, o sea que corta el eje de Y en 4. Entonces desde aquí lo vamos a poner al 4 un poco más arriba. Esta es la otra parte. Y acá tiene una... Y entonces esto queda así. Si yo prolongo esta segunda rama, me daría la ordenada del origen en 4, pero esa rama vale de 3 en más, o sea, de 3 para allá la segunda rama. O sea, nunca corta el eje de las Y. Pero si yo la prolongo, me da la posición entre el 4 y el 6 en el eje de las X, yo puedo trazar la recta, pero tengo que tener en cuenta que vale solamente a partir de X igual a 3 para el infinito. Ahí están las 2 ramas de la recta. No se unen las 2 ramas, pero ahí está. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el rango? Por mera observación, yo digo que el rango es igual a este valor sin tomarlo, que no sé cuál es. ¿Cómo voy a saber? En esta rama, en la rama que va de 3 a más infinito en las X, tengo que poner X igual a 3 acá. Y me queda menos 2 por 3 sobre 3 más 4, me da 2. O sea que este valor sería 2. El rango de la función es desde menos infinito a 2 sin tomarlo a 2. Sí. Ahí en el chat preguntaban si de dónde salía el 4. El 4 sale cuando yo agarro esta expresión y la pongo así. Es como que está descomprimida, algo así. Claro, hago la resta de la fracción. Sí. Entonces me queda menos 2/3 de X más 4. 12 sobre 3 es un 4. Claro. De ahí sale el 4. Profe, ¿podría volver a explicar el gráfico? Bien. Yo primero hice el cálculo y después lo borré de que en las X se cortan en menos 2 y en 6. Y en las Y se corta en 1. Marco los 3 puntos en el gráfico. Yo sé que por ahí pasan las curvas de la función f. La primera curva, como sé que vale desde 3 hacia menos infinito,
Estos dos puntos pertenecen a esa curva, los uno con una regla, y me da este tramo de recta, desde menos infinito hasta 3. Y la otra, cuando la escribo en esta forma, yo sé que si no tendría la restricción de dominio que está acá, lo que haría es cortar en 4 y cortar en 6, en el eje X y 4 en el eje Y. Pongo la regla y trazo la recta, pero la dejo bailando acá porque yo sé que vale desde acá en adelante, desde 3 a más infinito. Y la otra queda en trazo porque si valdría en más, tendría que ser, tendría que pasar por el 4. Y entonces acá hay una burbuja y acá hay un punto lleno. ¿Qué más que necesitan explicar? Yo, profe. No, hablamos. Sí. Yo, bueno. ¿De dónde sale el rango? No me quedó claro. ¿Dónde sale qué? El rango. El rango tengo que ver la validez de los valores de Y, de Y. Yo veo que si avanzo desde más infinito hacia menos infinito, los primeros valores que obtengo es 2, porque está en la burbuja, no lo toma, y de 2 para abajo todos. Entonces sé que el rango es desde menos infinito hasta 2, sin tomarlo a 2, por eso va paréntesis. Listo, gracias, profe. Bien. Profe, entonces, si en el gráfico no puedo sacar el rango. Normalmente pedimos que saquemos el rango desde el gráfico. Porque hay una manera matemática de hacerlo, pero eso lo vamos a poder ver cuando veamos funciones inversas, un par de clases más adelante. Mientras tanto, lo saquemos al rango por mera observación. Hoy nos llegamos hasta funciones racionales, ¿no? No. Pero, profe, ahí sí, en la primera rama, digamos, la de la izquierda, reemplazamos X por 3, da un valor mayor de Y. Disculpa, no te seguí. ¿En qué rama? ¿En la de abajo o en la de arriba? En la de arriba. Pues yo estaba graficando y me quedaba el gráfico distinto, digamos. ¿Vos le das qué valor? A la rama de arriba le doy al valor el valor de 3 a X. Me queda 5 medios. Claro. Claro, y está bien, porque 5 medios se corresponde a esta altura. Este es 5 medios. 5 medios es... Pero por eso 5 medios es mayor que 2, entonces el rango no debería tomar el 5 medios. Claro. Me parece que en la gráfica que usted está haciendo... está mal. Sí, tendría pero que ser algo así y el otro así. Así me queda. Claro. Está bien. Así tiene que quedar. La proporción me ha engañado a mí. Puede ser, porque no lo hizo a escala. Claro, como no lo hice a escala, el 6 tendría que estar, bueno, no está a escala. El 3 tendría que estar por acá, el 6 por acá y el 4 más abajo. Entonces ahí sí ya se da esta situación. Es así. Bien. ¿Listo? Ya con esto vimos el ejercicio 1. Sí. Tengo una última duda. Sí. El 6 toma como referencia al 4 en la Y. Así sería, al 4 que se despeja de la ecuación. De esta ecuación. Bien. Cuando X es 0, queda Y igual a 4. Aunque no valga, porque el dominio no llega hasta ahí de esa rama, me indica hacia dónde se dirige. Claro, eso, está bien. Perfecto. A ver, tengo mensaje. ¿Profe, que se podría ver el ejercicio, el F? No, no nos da el tiempo. Eso háganlo ustedes. Ese sí me parece difícil. Es difícil, pero no, no lo vamos a hacer porque no nos da el tiempo. ¿Sí? Tengo que enseñarles otras cosas antes que se nos acabe el tiempo, que nos quedan leves 15 minutos. Vamos a ver solamente uno del ejercicio 2.
En el ejercicio 2, la ecuación o la función g de x igual a la raíz cuadrada raíz cuarta de x más 3. ¿Cuál creen ustedes de los 4 gráficos que hay dibujados? ¿Cuál creen que es? El primero. El primero. El primero. La que tiene la I, el número romano y minúscula latina. ¿Sí? Que es la curva así. Eso como usted lo explicó, con la Claro, raíz. pero fíjate que era raíz cuadrada. La ventaja es que raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, todas las raíces pares tienen más o menos el mismo comportamiento, la forma. Profe, ¿y las impares cómo eran? Y las impares tienen otra, vos tenés que ver que esto... Ya irían para abajo, ¿verdad? Esta es la I igual a x al cubo, es un polinomio cúbico. Y si vos haces la inversa te queda una cosa así. Y eso ya no funciona. Eso ya no es función. Entonces, cuando vos tenés I igual a raíz cúbica, tenés que verlo con otros parámetros para ver qué parte está. ¿Sí? En una de esas toma de aquí para allá nada más, o toma de acá para allá, o solamente la parte intermedia. Claro, porque hay un ejercicio del 1 que decía raíz cúbica de x al cuadrado. Claro, esas cosas hay que analizarlas con otra herramienta, porque no es tan fácil como la que estamos viendo con raíces pares. Bueno, pero así hacen la correspondencia de las 4 funciones con los 4 gráficos. ¿Qué onda con ese de las 5, profe? Disculpe. ¿Con qué? Hay un gráfico que dice ahí, la C dice h en función de x a la quinta. Ajá, bueno, a ver, eso les iba a explicar. Hay funciones potencia, que son básicamente los polinomios, donde hay una constante, perdón, no una constante, la estructura es la siguiente, es x, la variable, elevada a una constante, generalmente entera. Entonces, así es la función potencia. Y la función exponencial es al revés. Es una constante elevado a una variable. ¿Se entiende? En las potencias ya hemos visto cómo se grafica y que, según el grado, qué forma tienen. Las exponenciales siempre tienen la siguiente forma. Y cortan en 1. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, que estamos posicionados sobre el eje y, cualquier número a la 0 da 1. Así que todas las exponenciales cortan en 1. Y esta es así cuando a es mayor que 1. Cuando a es menor que 1, la exponencial es al revés. Entonces, a menor que 1. Bueno, estas son generalidades que ayudan muchísimo cuando uno las sabe y las va aplicando. Vamos al ejercicio 3. ¿Están aprendiendo algo o no? Más o menos. Sí, bastante. Bueno, en este último me perdí mucho. Bueno, hay que estar atentos, tomar apuntes. Yo no estoy grabando la clase, ¿no? Tienen que verlo y consultar. ¿Se pueden grabar estas clases? Sí, normalmente me olvidé de grabarla. Yo la iba a grabar. No, pero ¿no le molesta que grabemos? No me molesta. Yo de hecho tendría que haberla grabado y después pongo un enlace en el aula virtual donde ustedes pueden revisar la clase. ¿Sí? Porque hay una profesora que no la graba y tampoco deja que la graben. Y hay. Ah, no, yo sí. Pero graba igual. Claro, ¿cómo va a controlar eso la profesora? Martín no se ¿Quién sabe? Bueno, acá tenemos esta función con valor absoluto. Lo que se hace es aplicar valor absoluto, la función, la propiedad o la definición.
Esto 2 elevado a la menos x es lo mismo que 1/2 elevado a la x. Y aquí vemos que 1/2 es menor que 1. O sea, la gráfica rápidamente. 1. Y tenemos la 2 a la x. ¿Por qué marco esta parte y no la de punteada? Porque es para x mayor o igual que 0. Y la otra es porque es para x menor que 0. Y es esta. ¿Estamos bien? 2 a la menos x y esta es 2 a la x. Y entonces queda como un pico. Acá es anguloso, no es una cosa de transición suave así. Es un pico, un ángulo. Ahora hagamos el análisis. Ya tenemos entonces una idea de cómo es la curva. Ahora, esta idea se las doy yo para que ustedes sepan de qué se trata nada más y para que practiquen un criterio que yo les enseño para que ustedes puedan discernir cómo es la curva. Pero lo importante aquí es ver, si yo tengo un valor absoluto, inmediatamente lo tengo que hacer a las dos ramas. Ahora la función así expresada en dos ramas es fácil de analizar. Yo no puedo hacer el análisis algebraico o funcional si no lo tengo desarmado en dos ramas. Con el valor absoluto yo no puedo hacer el análisis tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el dominio? Los reales. Los reales. ¿Por qué? Porque es 0, infinito, unido con menos infinito, 0. Esto igual a los reales. O sea, los dos dominios parciales de las dos ramas. ¿Cuál es el rango? 1 infinito. Infinito, positivo. Porque el menor valor, o sea, elevando lo que sería x poniéndolo a 0, va a dar 1. Perfecto. No da más. Perfecto. Bien. Entonces va de 1 a infinito tomándolo al 1. Después, ¿qué piden? ¿Por qué sería de 1 a infinito? ¿Podría explicarlo en Sí, la fíjate que acá está válido x igual a 0 pertenece a este dominio, ¿sí? Sí. 2 a la 0 igual a 1. O sea, si x igual a 0, igual a 2 a la 0 igual a 1. O sea que 1 es un valor válido de y. Bien. Cuando tienen dudas, lo que tienen que hacer es reemplazar en la función y ver si funciona. Ahora, ¿por qué iría de 1 a infinito? Mira el gráfico. Porque si elevado a la 0 te da 1. Claro, él sabe que comienza en 1, pero porque podés tranquilamente elevar si pones a 3 millones y sirve. X igual a 2, Me estoy confundiendo. igual a 4. Pues el gráfico va hacia arriba, aparte. Claro. Y podés hacer una especie de tabla de valores y ya te das cuenta. Dándole valor. En la otra rama, si x vale menos 2, estamos en la segunda rama de abajo. Entonces y es igual a 2 a la menos 2. Igual a 2 al cuadrado, igual a 4. ¿Estamos bien? Cualquier duda la despejan con la tabla de valores. Pero no hagan la tabla de valores a ciega para hacer la gráfica. Hagan la gráfica con criterios matemáticos y después los detalles, las cosas particulares, se despejan la duda con la tabla de valores. Bueno, hagamos la intersección con los ejes. Intersección con el eje OX. Hacemos la intersección de el eje OX con la curva. ¿Cuál de las dos?
con las dos. Sí. Entonces acá quedaría 0 igual a 2 a la x. ¿Qué valor le doy a x para que 2 elevado a la x sea 0? Lo que puedo hacer es la operación inversa. Logaritmo en base 2 de 0 igual al logaritmo en base 2 de 2 a la x. Esto igual a x por logaritmo en base 2 de 2. Cuando la base y el argumento coinciden, vale 1. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 0 igual a 1. Igual a x, perdón. A x por 1. Pero ¿existe el logaritmo de base 2 de 0? No. No. Eso no existe. Entonces, quiere decir que la curva no corta el eje de las x. Hagamos con la otra rama. Profe, El cuando pasa análisis esto, similar se escribe también me da como- logaritmo de 0 igual a menos x. No sirve. No existe. Después hacemos la intersección con el eje Y. La misma curva. ¿Cuál sería la que va a intersectar al eje Y? Donde x sea igual a 0, o sea, la rama de arriba. ¿Por qué no puedo poner la rama de abajo? Porque x igual a 0 no pertenece a este intervalo. Solamente una rama le toca a la intersección con el eje Y. Entonces pongo x igual a 0, igual a 2 a la 0, igual a 1. Igual a 1 es la intersección con el eje Y. ¿Estamos bien? Profe, ¿por qué es ese logaritmo? El logaritmo es la función inversa de del exponencial. Esto lo repasaron en el cursillo de ingreso. Si No, vos o sea que tienes un siempre- hueco en tu formación y no lo entiendes, tenés que ponerte a estudiar solo. Pero tenés que solucionar esto. Yo estas cosas te las acepto en la consulta, yo te puedo enseñar en la consulta, pero tenés que cerrar estos temas porque todos tenemos huecos en nuestra formación, pero nosotros sabemos por dónde nos aprieta el zapato, tenemos que ponernos a estudiar lo que nos falta, ¿sí? Sí. Entonces, siempre se usa el logaritmo para sacar una X, para digamos, una despejar, potencia. sí, siempre. Profe, Hay que ¿cómo era la repasar lo que propiedad? es propiedad del logaritmo. ¿Cómo era la propiedad exponencial para transformar el logaritmo? Es la inversa. Si yo tengo logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de x igual a y, esta es una función logarítmica, la inversa, y ya lo vamos a ver bien con funciones inversas, es que a elevado a la y me da el argumento del logaritmo. Bien. Claro, el logaritmo. Esto es básico, ¿no? Esto lo vimos en el cursillo de ingreso. Sí, eso sí. Bien. De ahí viene. ¿Alguien me lee el mensaje? Que tenemos física ahora. Tenemos física ahora, profe. Perfecto. Bueno, la cortemos aquí. Ustedes tienen que hacer todos los ejercicios. Tienen el ejercicio 3, tienen logaritmo, tienen una hipérbola, tienen una raíz cúbica, tienen un polinomio cúbico y tienen dos ramas, que son dos rectas, que básicamente es la definición del valor absoluto. Tienen que graficar la función valor absoluto. Bueno, ¿qué Profe, ¿hasta qué significa ejercicio esto? recomienda que hagamos para la próxima clase? Hasta el 3 inclusive. Hasta el 3, bien. Sí. Las otras no, porque todavía el profesor no les dio la teoría. ¿Sí? Bueno, ¿qué falta de este hasta el 3 de ejercicio? de funciones sería. Exacto. Todo el trabajo práctico número 1 y hasta el 3 de este trabajo práctico número 2. Fíjense, ¿qué le faltaría?
tenemos dominio, intersección con los ejes coordenados, simetría. ¿A ustedes les enseñó simetría el profesor? Sí. ¿Simetría de una función? Sí. Creo que sí. En este caso, ustedes la ven y tiene simetría par, la función. Sí, ¿Cómo se hace analíticamente para que sea simetría par? Ahí se tiene que cumplir que f de x es igual a f de menos x. A f de menos x. Entonces reemplazamos x por menos x. Ponemos y igual a 2 y en vez de x ponemos valor absoluto de menos x. Y esto es igual a 2 al valor absoluto de x, igual a f de x. ¿Y esto qué era? Era f de menos x. ¿Está? Entonces llegamos de acá a acá y entonces la función es par. ¿Qué significa que es par? Que es simétrica respecto del eje de la y, como si el eje de la y marcara un espejo. Entonces se rebate la curva y queda simétrica. Bueno, ¿qué otra cosa les pide? La gráfica, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Acá decrece y acá crece. ¿Cómo es el criterio? Se barre desde menos infinito hacia infinito el eje de las x y se ve el comportamiento del eje de las y. Cuando nosotros este punto va bajando así, significa que cuando nosotros nos corremos por el eje de las x, las coordenadas y van bajando. Y en esta otra rama, cuando seguimos corriendo en el mismo sentido el eje de las x, los valores de y van subiendo. Entonces la función crece. Entonces el intervalo de crecimiento es desde menos infinito a 0 y el intervalo de decrecimiento desde 0, perdón, al revés, estoy haciendo por el apuro, aquí decrece y acá crece. Después que dice, la función es biunívoca. ¿Esta función es biunívoca? No. Sí, no. Para cada i hay 2x. La biunívoca no, tiene que soportar la regla de la recta horizontal. La recta horizontal la movemos de arriba para abajo y cada vez que toca un punto de la función tiene que tocar en un solo punto. Si toca en 2 o más, ya no es biunívoca. Esta no es biunívoca. ¿Y era simétrica cuando solo toca un punto? No me acuerdo. No. La simetría es par o impar. Esta es par, porque se pliega sobre el eje de las y. El impar tiene simetría respecto del origen. Repasen todo eso y hagan este ejercicio completo. Los espero el próximo martes, chicos. Chao. El profe. Chao. Chao, profe. Profe.